Buenas, hoy veremos la novena partida del match por el título mundial entre el aspirante Viktor Korchnoi y el campeón Anatoly Karpov. Este match tuvo lugar en la ciudad de Merano, en el norte de Italia, el año 1981. La partida en cuestión es un modelo fantástico para aprender a jugar contra las posiciones de peón aislado. Korchnoi llevaba las piezas blancas y abrió con peón c4. Karpov respondió con peón e6 y tras caballo c3, peón d5 y peón d4 hemos entrado en la línea principal del gambito de dama. Karpov jugó alfil e7 primero, en vez de la más rutinaria caballo f6. Este orden evita que las blancas puedan entrar en la mejor versión de la variante del cambio. Echémosle un vistazo rápido. Si caballo f6, las blancas tienen la opción de continuar con peón c por d5, peón e por d5 y alfil g5. Esta estructura, llamada Carlsbad, es ligeramente favorable para las blancas. La idea más crítica de la variante es jugar con peón f3 y peón e4, y así crear un fuerte centro de peones. Para evitar esta variante, las negras juegan primero alfil e7, y de este modo, tras el cambio de peones, alfil g5 no es posible. Dicho esto, volvamos a la partida. Korchnoi siguió con caballo f3 y ahora sí Karpov jugó caballo f6. Con el caballo blanco en la casilla f3, la continuación más crítica con peón f3 queda descartada y por tanto las negras no tienen demasiados problemas en esa variante. Cabe decir que la diferencia entre jugar primero caballo f6 o alfil e7 es muy sutil, pero a más alto nivel estos detalles van cobrando fuerza. El enfrentamiento siguió con alfil g5, peón h6 preguntando al alfil qué va a hacer, alfil h4 conservando la pieza menor, enroque corto y torre c1. Hasta aquí el juego ha sido muy estándar. Sin embargo, Karpov sorprendió a Korchnoi jugando peón d por c4. Esta variante recibe el nombre de gambito de dama aceptado, ya que se acepta el peón en la casilla c4. Como veremos, esta defensa lleva posiciones de peón aislado, donde Karpov se sentía como pez en el agua. Korchnoi jugó peón e3, defendiendo el importante peón en d4 y atacando el peón en c4. Las negras reaccionan rápidamente en el centro con peón c5 y tras alfil por c4, peón c por d4 y peón e por d4 hemos llegado a una posición de peón aislado. Las blancas tienen que tratar de ocupar la casilla e5 con un caballo y generar algún tipo de ataque al enroque de las negras. También cabe la posibilidad de jugar el avance peón d5 en buenas condiciones y librarse del peón aislado. Por otro lado, las negras van a tratar de simplificar la posición para dificultar un ataque contra su monarca. Además, Karpov va a presionar el peón en d4 ya que este no puede ser defendido por ningún otro peón. La partida siguió con caballo c6 presionando el peón en d4, enroque corto y caballo h5, preguntando a Korchnoi qué va a hacer con su alfil de casillas negras. Si alfil g3, las negras ganarían la pareja de alfiles con caballo por g3 y tras alfil f6 ya habría presión considerable en el peón aislado. De hecho, esta idea con caballo por g3 ganando la pareja de alfiles ya la vimos en la primera partida del match que, curiosamente, también se trató de un gambito de dama. Así pues, Korchnoi jugó alfil por e7 y ahora es muy importante capturar el alfil con el caballo. Tras caballo por e7 podemos ver que las negras se están disponiendo de forma óptima para controlar la casilla d5. Dicho esto, Korchnoi aún estaba a tiempo de jugar peón d5 y tras peón e por d5, caballo por d5, caballo por d5 y alfil por d5, la posición estaría igualada. Sin embargo, Korchnoi prefirió evitar una temprana simplificación de la posición. Así pues, las blancas continuaron con alfil b3, una jugada de semiespera, caballo f6, redirigiendo el caballo a una casilla donde controla el avance del peón aislado, caballo e5 poniendo el caballo en su casilla óptima, alfil d7 desarrollando la última pieza menor y dama e2. Aunque la partida aún está igualada, las jugadas alfil b3 y dama e2 denotan cierta falta de dinamismo en el juego de las blancas. De hecho, el módulo ya indica un cambio de tendencia simbólico que ejemplifica la falta de iniciativa de las blancas. Karpov siguió con torre c8 y entonces Korchnoi jugó caballo e4, que como veremos acentúa aún más la falta de dinamismo de las blancas.
El problema de caballo e4 reside en que simplifica aún más la posición, hecho que solo beneficia a las piezas negras. Una vez más, nuestro compañero inhumano recomendaba otra jugada, como torre fe1, evitando el intercambio de piezas. Tras caballo por e4, Korchnoi jugó dama por e4, pero quiero detenerme un momento y mostrarles una variante muy ilustrativa y que vale la pena conocer en posiciones de peón aislado. En vez de dama por e4, las blancas también tenían la opción de jugar torre por c8, dama por c8, dama por e4, alfil c6, caballo por c6, dama por c6, dama por c6 y después de esta larga variante les pregunto, ¿cómo capturarían la dama blanca? ¿Con el caballo o con el peón? La mejor jugada es peón b por c6. Aunque parece contraintuitivo aislar un peón, esta situación tiene una serie de características especiales. En primer lugar, aunque el peón en c6 está aislado, este no es débil debido a que el caballo en e7 cumple una excelente función defensiva. Por lo contrario, el peón en d4 es permanentemente débil, ya que el alfil no lo puede defender, y por tanto la torre o el rey tienen que estar constantemente pendiente de él. Si esto no fuese poco, la torre negra se puede activar en la columna B e ir a la casilla b4, desde donde pondría presión en el peón en d4 y al flanco de dama blanco. Korchnoi acertadamente no entró en esta variante, ya que probablemente era conocedor del precedente histórico entre Lasker y Capablanca en el match celebrado el año 1921. Como pueden ver en el diagrama, la similitud entre ambas partidas es sorprendente. Hecho este inciso histórico, volvamos a la partida entre Karpov y Korchnoi. Después de dama por e4 y alfil c6, Korchnoi capturó el alfil con caballo por c6, y Karpov recapturó el caballo con la torre, manteniendo así la presión en la columna C. Es importante fijarse que el caballo negro pertañe a la casilla e7, desde donde controla el avance del peón a d5. Korchnoi jugó torre c3, amagando con un pase de la torre por tercera fila para intentar poner presión al enroque de Karpov. Las negras continuaron con dama d6 y Korchnoi jugó peón g3, que prepara un futuro peón f4. Sin embargo, esta jugada de peón descarta cualquier ataque en el flanco de rey, ya que la casilla g3 no está disponible para la torre. Karpov siguió poniendo presión al peón en d4 con torre d8, torre d1 defendiéndolo y torre b6, una jugada que oculta una maniobra interesante. La idea consiste en evitar el cambio de torres para luego agrupar las piezas y formar una batería contra el peón en d4. Después de dama e1, dama d7, torre d3 y torre d6, podemos observar cómo Karpov está coordinando todas sus piezas pesadas contra el peón aislado en la casilla d4. De hecho, esta posición es modélica. Las torres y la dama atacan el peón, mientras que el caballo en e7 evita el avance del peón débil. Sin duda, una imagen que vale la pena recordar. Korchnoi siguió con dama e4 defendiendo el peón y Karpov jugó dama c6 proponiendo un cambio de damas. En la partida se jugó dama f4 ya que si dama por dama vendría peón b por c6 entrando en la estructura de peones que mencionamos anteriormente. Quiero añadir que la posición de las negras es tan ventajosa que hasta podrían retomar de caballo con caballo por c6, ya que existe un truco táctico en la posición. Si caballo por c6, parece que las blancas pueden jugar peón d5 y librarse del peón aislado. Sin embargo, tras la respuesta caballo b4, no se puede jugar peón d por e6 debido a la clavada en la columna d. Por tanto, las negras se quedarían con un peón de más y clara ventaja. Volvamos a la partida. Korchnoi eligió dama f4 y Karpov siguió mejorando su posición con caballo d5, expulsando la dama, dama d2 y dama b6, atacando el peón en d4 y poniendo presión al flanco de dama de las blancas. Además, las negras están amenazando caballo b4, ganando el peón en d4. Si peón a2, evitando el salto del caballo, entonces el alfil en b3 quedaría desprotegido y por tanto vulnerable a algún golpe táctico. Por estos motivos, Korchnoi optó por librarse del caballo en d5 con alfil por d5, y las negras retomaron con la torre para mantener la presión en la columna d. Aunque hay igualdad de material, la posición de las blancas es claramente inferior,
tal y como indica el módulo. Las blancas no gozan de ningún plan activo y por tanto la debilidad en d4 es una losa permanente para Korchnoi. La partida siguió con torre b3 expulsando la dama de la casilla b6, dama c6, dama c3, dama d7 protegiendo el peón en b7 y peón f4. Esta jugada pretende evitar que las negras jueguen peón e5, ganando el peón en d4 gracias a la clavada en la columna d. Sin embargo, peón f4 es una medida que tiene una clara desventaja. Abre la diagonal a7g1 y en consecuencia expone el rey de las blancas. Karpov jugó peón b6 dejando protegido el peón en la columna b, y Korchnoi siguió con torre b4. Si bien esta jugada mantiene defendido el peón en d4, la casilla b4 es una casilla un poco torpe para la torre negra. Así pues, Karpov materializó en este hecho y jugó peón b5, amenazando peón a5 encerrando la torre. Korchnoi respondió con peón a4 evitando el plan con peón a5 ya que vendría torre por b5. Por esto Karpov jugó peón b por a4, dama a3 intentando doblarse en la columna a, peón a5 y torre por a4. A continuación, el campeón mundial va a combinar el ataque a la debilidad en d4 con la debilidad del rey de Korchnoi. Atacar dos debilidades a la vez es un principio muy común en ajedrez, ya que al bando defensor le resulta imposible atender a ambas debilidades de manera efectiva. Así pues, Karpov jugó dama b5, buscando infiltrar la dama blanca y crear amenazas contra el rey de Korchnoi. Fíjense que la torre en a4 está lejos de su rey y por tanto no podrá ayudar a su defensa. Korchnoi defendió la intrusión de la dama con torre d2, y entonces Karpov respondió energéticamente con peón e5, aprovechando la clavada en la columna d. Las blancas continuaron con peón f por e5, torre por e5 y dama a1, evitando por los pelos la entrada de la torre en la primera fila. Llegados a este punto, Karpov realizó otro movimiento de dama, con dama e8 de vuelta. Esta jugada amenaza la, ahora sí, inevitable entrada de las piezas pesadas en el enroque de Korchnoi. Quiero añadir que las jugadas más difíciles de hacer cuando se está atacando son las jugadas hacia atrás. Desde un punto de vista psicológico, cuando estamos atacando pensamos en ir hacia adelante, pero en ajedrez muchas veces un movimiento hacia atrás como dama e8 es el más mortífero. Tras dama e8, peón por torre, cerrando la columna e, torre por d2, torre por a5 y dama c6, se amenaza jaque mate en la casilla g2. Las blancas dan unas últimas pataletas con torre a8 jaque, rey h7, dama b1 jaque, peón g6 y dama f1, dejando en el aire el último truco de la partida. Si dama por a8, vendría dama por f7 y las blancas tendrían jaque perpetuo, por tanto la partida acabaría en tablas. No obstante, Karpov no cayó en el truco y jugó la correcta dama c5 jaque, rey h1, dama d5 jaque y Korchnoi se rindió ya que se amenaza la inevitable torre d1 ganando la dama blanca. Creo que esta partida alberga muchas ideas interesantes dentro de la estructura de peón aislado. Dado que esta estructura es de las más recurrentes en partidas de ajedrez, vale la pena aprender los conceptos que hay detrás. En lo que se refiere al reparto de puntos, Karpov llevaba 4 victorias mientras que Korchnoi solo una. A continuación les dejo los 6 momentos claves de la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.